Por favor, si usted trajo su Biblia, busque en la carta a los Romanos, capítulo 1, verso 19 al 21. Hoy vamos a continuar con nuestra serie expositiva en esta carta y hemos titulado esta exposición "El hombre no tiene excusa, Dios se ha revelado". Una vez más, el título de esta exposición es "El hombre no tiene excusa, Dios se ha revelado". Ahí mismo en Romanos capítulo 1 vamos a ir al verso 19, por favor. El texto dice de la siguiente manera: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Inclina tu rostro y permíteme orar, por favor. Puedes seguir, no lo regreses, puedes mantenerlo ahí. Amado Dios, gracias por este tiempo, Señor, en el que nos permites compartir y exponer tu palabra. Te ruego que ella pueda ser apreciada, atesorada y sobre todas las cosas aplicada. Sana hoy, Señor, a aquellos que necesitan sanidad. Salva a aquellos que necesitan ser añadidos a la iglesia para ser salvos. Y también, Señor, si hay alguno que está afligido en el alma, Señor, sé tú trayendo paz y consolando a aquel que está pasando por situaciones difíciles. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Por favor, la siguiente imagen. Hace unos días, seguramente esta imagen a usted le es familiar. Hace unos días, específicamente el lunes 24 de noviembre de este año 2025, nuestra ciudad no solo estuvo marcada por el tráfico pesado que normalmente se ve en nuestra ciudad, no solamente estuvo marcada por tráfico, sino también que hubo preocupaciones serias por algo que aconteció prácticamente de forma repentina. Hubo una serie de advertencias de tornados. No eran rumores, eran alertas oficiales aconteciendo en vivo. Cypress, la ciudad donde yo vivo, esta comunidad estaba en la trayectoria de estos vientos violentos, y específicamente la comunidad donde yo vivo, y mi zona aparecía en el mapa del radar en rojo, en los mapas meteorológicos. Yo estaba fuera de casa como alguno de ustedes. Estaba almorzando con un buen amigo, el pastor Santiago Rodríguez de la UVA, de la Union Baptist Association, y estaba ocupado en una reunión como cualquier otro día. Estábamos almorzando y de pronto la televisión ahí en el restaurante mostraba estas imágenes inquietantes, cuando de repente recibí una llamada de mi hijo. Los niños estaban de vacaciones por la semana de Acción de Gracias, y la llamada de mi hijo fueron estas palabras literalmente: papi, ven para la casa, hay un tornado. Cuando usted escucha una frase como esta, no fue una frase suave,
no fue una sugerencia de mi hijo que por ahí anda, de ir a casa. Fue una expresión de total miedo al decirme: papi, ven, te necesito. Como todo papá, obviamente esto golpeó fuertemente mi pecho, y usted entenderá que a veces estas cosas producen una mezcla entre el miedo y la urgencia, el querer salir corriendo y hacer algo y de pronto no poder hacerlo. La incertidumbre que había en la televisión, y pensando, hubo preguntas que pasaron por una serie de pensamientos. Yo decía: ¿y si este tornado golpea mi casa? ¿Y si golpea a mi familia? Los abuelos están ahí, y si pasa algo. En cuestión de segundos entendí que no importa cuánto uno se planifique, cuánto uno calcule, trabaje o sueñe, hay fuerzas que existen que nosotros no podemos dominar. Pero gracias a Dios, este tornado, aunque fue real, hubo 2 tornados al menos que se identificaron, no afectó mi comunidad. Y también sé, porque ninguno de ustedes se reportó que haya afectado alguna comunidad o casa de ustedes. Gracias a Dios, esto no aconteció. Sin embargo, quise empezar esta exposición con esta reflexión que todos la vivimos el día lunes, porque este evento alarmante me hizo reflexionar, ya que muchos en nuestra congregación viven así todos los días, con miedo, con urgencia, con el querer hacer algo y no poder hacerlo, aunque quieren pero no pueden. Algunos están así, no por causa del clima, sino por causa de la vida. Algunos no temen un tornado, sino que temen al tema de la inmigración. Otros no temen perder su techo, sino temen perder a su familia. Otros no temen a un viento fuerte, sino perder un hogar que ya se está desmoronando. Otros viven huyendo de recuerdos, decisiones, culpas o palabras que aún duelen. Y hay quienes, aunque están aquí dentro de la iglesia, ya se rindieron por dentro. Hay personas que están acá, pero se han rendido. A otros la fe se les enfrió, la esperanza se les nubló, y Dios pareciera para algunos que Dios está lejos, pero la verdad es que Dios está más cerca que nunca. El problema no es que Dios esté lejos, sino que hemos dejado de reconocerlo, aunque Él nos esté hablando todos los días y por todos lados. La semana pasada, en esta misma congregación, estuvimos hablando de Romanos 1:18. Hablamos de la ira de Dios, esta ira que se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres. Hoy vamos a ir a los versos siguientes, los versos del 19 al 21, como ya lo hemos leído, y vamos a observar que Dios ya habló, Dios ya se reveló, Dios ya dejó huellas, y los hombres, debido a todas estas cosas, no tienen excusa. Hoy vamos a ver estos versículos en donde Pablo parece llevarnos a un poco más adentro, un poco más profundo. Y una vez más quiero reiterar que nuestro problema no es que Dios esté lejos, sino que hemos dejado de reconocerlo, aunque Él sigue hablando. Y si tú estás viviendo como si Dios fuera opcional, lejano o irrelevante, entonces este pasaje
es como esa llamada que yo recibí de parte de mi hijo diciendo: ven porque hay un tornado. Y déjame decirte que al entrar en este pasaje lo hago no para asustarte, sino para despertarte. Ahora bien, si hay algo que yo aprendí durante ese momento, ese instante en que mi hijo me llamó, fue esto: la advertencia no crea el peligro, solo revela lo que ya estaba ahí. El tornado, y siguiendo con esta historia, no apareció con la llamada de mi hijo. La llamada simplemente me hizo consciente de una realidad que yo estaba ignorando mientras yo seguía viviendo mi vida a mi propio ritmo. Y es exactamente ahora lo que Pablo nos viene a decir en Romanos 1:21. Nos invita a ver una realidad. ¿Cuál es esta realidad? Verso 19, ahí usted lo tiene en pantalla. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En primer lugar, quisiera que observemos que Pablo nos dice que Dios se ha revelado claramente. Pablo pareciera señalar que el problema del mundo no tiene que ver con un asunto de información, más bien tiene que ver con que el mundo ignora o al mundo le es indiferente la revelación de Dios. Pablo dice: lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Esta palabra que aparece ahí en nuestro castellano, manifiesto, viene de un vocablo griego que significa algo evidente, algo que es expuesto, algo que está claramente a la vista. Esto implica que el conocimiento de Dios no es teórico, y es lo que Pablo está tratando de decirnos. El conocimiento de Dios está clarísimo, está a la vista, ha sido expuesto. No es algo teórico, no es algo especulativo, no es el resultado de la búsqueda humana, sino que es algo accesible a todos los hombres. Dios está disponible para ser conocido por todos los hombres. Básicamente, lo que Pablo nos está diciendo, que aquello que puede percibirse sin Biblia, sin templo, sin predicador, sin seminario, ya es evidente. Dios no necesita de un seminario, Dios no necesita de un predicador para ser evidente. Dios existe, Dios es real, está con nosotros y seguirá estando con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que lo que Pablo nos viene a decir, es evidente la presencia de Dios. Pablo añade y dice ahí mismo en el verso 19, en la parte B: pues Dios se lo manifestó. Esto tiene una implicación, y es que Dios mismo ha tomado la iniciativa de darse a conocer. Dios mismo se ha encargado de colocarnos de frente a Él. Dios se ha encargado que todos los hombres puedan conocerle, puedan verle. Observe que el texto no dice que el hombre buscó conocer a Dios, sino que Dios se lo manifestó. Hoy en la clase de nuevos creyentes hablábamos que nosotros no podríamos conocer nada acerca de Dios, al menos que Dios tomara la iniciativa de revelar su carácter, su persona, sus atributos, sus obras, su bondad, su misericordia, su justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Si Dios no toma esta iniciativa, no habría manera de que nosotros pudiéramos conocerle. Sin embargo, Pablo está diciendo: Dios ya se manifestó, Dios lo manifestó, y esto nos indica que la acción recae en Dios. Dios lo manifestó, no el hombre. Es decir, no estamos hablando aquí de un Dios escondido, no estamos hablando de un Dios que hay que descifrar, sino un Dios que se ha expuesto públicamente, intencionalmente, yo diría hasta universalmente, para que todos los hombres puedan volver a ver el rostro de Dios y se aparten de las tinieblas a la luz admirable que viene a ser Cristo Jesús.
esta verdad no es exclusiva del apóstol Pablo. El salmista dice en el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Job, por su parte, dice que la creación misma se encarga de instruir al hombre acerca de la existencia de Dios. Observa lo que dice Job capítulo 12, versos 7 y 9. Observa lo que dice el texto: y ahora pregunta a las bestias. Estoy en Job capítulo 12, versos 7 y 9. Y que ellas te enseñen, y a las aves de los cielos, y que ellas te informen. O habla a la tierra y que ella te instruya, y que los peces del mar te lo declaren. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Este pasaje nos muestra que Job aparece refutando la arrogancia de sus amigos, pero afirma que la evidencia de la acción de Dios es tan clara que hasta los animales, escuche bien, los animales, los peces y la tierra testifican de Él. Increíble. Los animales, la tierra, los peces reconocen que hay un ser creador. Ellos pueden testificar quién es su creador. Es lo que está diciendo el texto bíblico. Y observa que Job pregunta y dice: ¿quién entre todos ellos, hablando de los animales, de la tierra, de los peces, quién de todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho esto? Es interesante, pero Job no está apelando a argumentos filosóficos, sino a algo más básico. Job está diciendo: cualquier criatura, si se observa con honestidad, señala la existencia de un creador. Job dice: la creación entera es maestra de la existencia y de la acción de Dios hacia los hombres. Por eso el salmista dice en el Salmo 98:2: Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Observe esto, esta expresión que ahora nosotros observamos, a vista de las naciones, coincide con el concepto paulino, con lo que Pablo dice: lo que de Dios se le conoce, les es manifiesto. Siguiente slide. Observe cómo este paralelismo se muestra. Lo que de Dios se le conoce está a la vista de las naciones. Dios ha descubierto su justicia. Es decir, lo que Dios revela no está en secreto, está a la vista. Esto implica que no existe un desconocimiento inocente de los hombres acerca de Dios. De hecho, la humanidad no puede presentarse un día ante el Tribunal Supremo alegando ignorancia, diciendo: yo desconocía que tú existes. No, el universo es un universo con autor, no es un accidente anónimo. El universo nos dice que hay un diseño. La naturaleza no es muda, es una maestra constante cuya tarea es apuntar hacia su creador. Esto a veces es lamentable que muchos hoy no carecen de evidencia de Dios, sino carecen de disposición para someterse a la voluntad de Dios y para reconocer a Dios. Hay personas que culpan a Dios por su situación migratoria, pero es interesante, nunca han reconocido a Dios como su Señor, nunca han rendido su vida a Él, pero quieren que Dios les resuelva la crisis migratoria, cuando Dios ni siquiera es su Salvador, cuando Dios ni siquiera es su Señor. Dios no puede obrar de esa manera. Nunca han reconocido a Dios como el ser que gobierna su vida, pero están clamando para recibir una credencial de esta nación.
pero no tienen a Dios gobernando. Hay otros que piden que Dios los sane y buscan a Dios cuando están enfermos, pero Dios no ha sido ni siquiera el sanador de su alma, cuando lo que necesita es la sanidad del alma. Hay matrimonios que sufren no porque Dios no esté presente, sino porque han construido un hogar sin Él. La Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Necesitamos a Dios en la iglesia, necesitamos a Dios en el hogar, necesitamos a Dios en el trabajo, necesito a Dios cuando estoy manejando, necesito a Dios cuando estoy en el hospital, necesito a Dios cuando todo me va bien, pero cuando tampoco las cosas no van bien. Otros, desafortunadamente, viven como si la vida fuera una carrera sin juez, sin propósito, sin destino. Pero Pablo dice, Dios ya habló y lo que Él dijo exige respuesta. Dios se manifestó. No es que Dios esté lejos. El que está lejos usted de Él, no Dios de usted. No es que Dios esté callado. Dios espera que usted clame a Él para que Él le muestre cosas grandes y ocultas que usted todavía no conoce. Tal como lo dice el profeta Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Muchos viven como si esa manifestación de Dios no fuera suficiente. Y esto nos conduce a lo siguiente que Pablo viene hablando. Lo primero es que Pablo deja por sentado: Dios se manifestó. No hay excusa para decir que no se ha manifestado. No hay excusa para decir no creo en Él. Él ya está ahí, Él ya se manifestó. Pero ahora viene a reforzar esta línea de pensamiento. Y mire lo que dice el verso 20. Dice Pablo: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pablo usa algunas frases ahí. Pablo dice que estas cosas son claramente visibles. Significa que son percibidas intensamente. La idea con esto es que hay suficiente evidencia como para eliminar cualquier excusa de decir yo no puedo creer en Dios. Luego, Pablo nos dirige hacia dos atributos de Dios. Y Pablo habla y dice: su eterno poder y deidad. Su eterno poder. Esta palabra poder viene del griego dinamis, de donde se usa la palabra dinamita. Esto tiene que ver con su poder operativo, su energía activa, su capacidad creativa. Esto se refiere a la omnipotencia de Dios que nunca falla, la cual se refleja en la portentosa creación que Él hizo y que también sustenta con su poder. Para que usted entienda un poco este poder operativo, esta energía de poder extremadamente maravillosa, grande, permítame citarles algunos ejemplos científicos. El doctor John MacArthur, un gran exégeta, explica estos dos ejemplos que los toma de la astronomía y de otras ciencias. Y él menciona, por favor, que hay en el mundo posiblemente un averaje de 1800 tormentas alrededor del planeta. La imagen que usted ve ahí en pantalla es solamente parte del continente americano,
Suramérica, Centro y parte de Norteamérica. Hay cerca de 1.800 tormentas alrededor del mundo que pudieran acontecer diariamente. Sin embargo, la energía requerida para generar esas tormentas requieren 1.300 millones de caballos de fuerza. Para que usted se haga una idea, los que saben de vehículo, un automóvil convencional tiene entre 150 y 300 caballos de fuerza, los más potentes. Una máquina industrial gigantesca tiene unos 400 caballos de fuerza. Ahora bien, una de esas 1.800 tormentas, una de ellas nada más, no es que todas hacen lo mismo, pero una de ellas es capaz de producir 4 pulgadas de lluvia sobre 10.000 millas cuadradas. Pero ahora siga lo que estoy explicando. Pero para lograr esto, se necesita primero evaporar esa cantidad de agua, luego trasladar esa cantidad de agua, luego enfriar esa cantidad de agua, luego condensarla y luego distribuirla. Todo ese proceso requiere una energía asombrosa. Si esto fuera hecho por los humanos, al menos en una de estas tormentas, se requeriría unos 640 millones de toneladas de carbón quemado. Lo maravilloso de esto es que esa cantidad de carbón no está disponible de forma inmediata. No podría quemarse sin que hubiese una destrucción ambiental masiva. Tardaría años en producirse esta cantidad y administrarse. Y déjeme decirle esto, que eso es solamente para evaporar el agua antes de convertirse en lluvia. Pero para agrupar todos esos vapores en nubes se necesitarían unos 800 millones de caballos de fuerza adicionales para sostener la refrigeración atmosférica. Sorpréndase de esto. Ninguna empresa, ninguna compañía de ingeniería puede producir, replicar o detener semejante dinámica. Piense que solamente una tormenta demanda una energía incontable. La pregunta en cuestión es: ¿qué clase de ser diseña el sistema que produce estas tormentas? ¿Qué mente ordena estas leyes atmosféricas con esa precisión? Esto no puede venir de un poder fortuito. Más bien lo que nos revela es que existe un ser supremamente inteligente, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, que ha hecho todo con orden y con propósito. Isaías lo confirma sin tantos datos. Isaías dice: levantad en lo alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llamas por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Basta compararse un día afuera de tu casa para ver la creación y entender que hay un Dios todopoderoso.
¡Wow! Pablo está declarando que esta fuerza no es impersonal, sino que es evidencia del teoites, es decir, de la deidad de Dios, su dinamis y su deidad, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Su naturaleza divina es activa y es perceptible. Pero si usted quiere entrar un poquito y ver su poder, aquí le va otra: el ADN que usted tiene. El ADN es un testigo de este poder, de este diseñador. El ADN contiene cerca de 3.000 millones de pares de información codificada. Cada célula funciona como una biblioteca microscópica. Eso no es un accidente. Eso tiene que ver con el Logos. ¿Se acuerdan de Juan 1:1? En el principio era el verbo. Esa palabra Logos significa razón, diseño, propósito. Pero ¿saben quién es ese Logos? Es Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de los Señores. No hay código genético sin un codificador. No hay diseño sin un diseñador. No hay vida sin alguien que tuvo una intención. Mis hermanos, Dios revela su poder en lo que podemos ver. Basta con observar. Basta con observar. Pablo dice lo que él ya ha manifestado. Así que Dios revela su poder en lo que vemos. Entonces, ¿cómo puede alguien culpar a Dios cuando hay tormentas, crisis morales por decisiones humanas? ¿Cómo decir Dios no existe cuando millones de células gritan dentro de ti lo contrario? ¿Cómo te atreves a decir que no existe, que no es todopoderoso, cuando tu mismo ADN testifica que Él existe y que es todopoderoso? ¿Cómo? La creación no trata de sugerir la existencia de Dios. La Biblia de hecho da por un hecho la existencia de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia no está tratando de mostrar la existencia de Dios. La Biblia proclama la existencia de Dios. Y negar la existencia de Dios no es por falta de evidencia. Hay suficiente evidencia para ver la existencia de Dios. Cuando se niega, no es por falta de evidencia, sino por rebeldía. El hombre no quiere vivir de acuerdo a su creador. No quiere vivir de acuerdo a los estatutos, a los preceptos, a las demandas de Dios. Y cada quien quiere vivir como mejor le plazca. Pablo dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Ninguno de nosotros tiene excusa para decir que Dios no existe. Ninguno de nosotros sentado aquí tendrá excusa delante de Dios y decirle: ay, es que no te seguí por esto o por aquello, es que no quise rendir mi vida por estas cosas. No va a haber excusa. Y te tengo una noticia, y prepárate. Un día, no sé cuándo, puede ser que pasen años, meses, semanas o días, pero llegará. Un día te vas a morir. Un día vamos a morir.
y no tendrás excusa de ninguna manera delante de Dios. El rechazo del hombre es evidente y esto produce ceguera espiritual, ceguera moral. Romanos 1:21 dice Pablo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo ahora viene a evaluar la respuesta humana a esa revelación manifestada de Dios. Y Pablo dice: habiendo conocido a Dios. Pablo se refiere a un conocimiento real, no a un conocimiento hipotético. No es un asunto de ignorancia, de hecho no es ignorancia, es negación voluntaria. Pablo dice: habiendo conocido a Dios, voluntariamente le están negando. Y hay creyentes que todavía voluntariamente le siguen negando. Y lo peor de esto, Pablo dice ahí mismo en el verso 21, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Ahí quizás está la raíz del pecado. Pablo aclara y dice que no es que exista una duda intelectual, sino que tiene que ver con una actitud moral. El hombre no quiere glorificar a Dios, ni mucho menos es agradecido con Dios. Y claro, Jesús, en los evangelios hablan que los hombres no quieren venir a la luz porque aman más las tinieblas que la luz. Cuando usted no quiere venir a Cristo y rendir su vida a Cristo, lo que usted está diciendo es que le gustan las tinieblas, ama las tinieblas y desea permanecer en tinieblas. Por lo tanto, no puede ser hijo de luz, sino hijo de oscuridad. Por lo tanto, no es hijo de Dios, sino hijo de ira. Es lo que dice Juan capítulo 3, verso 36. Luego Pablo sigue describiendo las consecuencias de la forma en que la humanidad responde. Y Pablo dice que la humanidad se envaneció en sus razonamientos. Y esto tiene que ver con vaciarse de propósito, perder el sentido de la realidad. Es decir, es sacar a Dios del centro de sus vidas. Y cuando uno hace esto, lo que realmente ocurre es que todo pierde significado. Cuando tú como creyente has sacado a Dios de tu vida, lo has hecho a un lado y has decidido caminar por tu propia cuenta y vivir como te da tu regalada gana, Pablo dice, eso es envanecimiento de tu razonamiento y todo ahora ha perdido sentido en tu vida. Por eso es que Jesús dice que alejado de Él nada podemos hacer. El hombre pierde sentido cuando el hombre se aleja de Cristo. Sacar a Dios del centro de nuestra vida es la peor decisión que podemos hacer. Todo pierde significado, no hay propósito, no puede haber verdadera paz, no hay verdadera felicidad. Porque no está reinando Cristo en tu vida. Estará reinando quién sabe quién, pero Cristo no reina cuando hay ese tipo de actitudes. Cristo es Rey. Y quiere ser rey en tu vida, quiere ser señor de tu vida. Él no quiere ser un rey a media, ni quiere ser un señor que comparta su gloria con otros señores en tu vida. Él es el único Señor, Él es el único rey, Él es el único soberano, Él es el único dueño de todo lo que existe. Pero el hombre no quiere. Y mis hermanos, cuando los hombres se niegan a reconocer a Dios y permitir que sean sus mentes las que le guíen, los hombres terminan condenados a realizar búsquedas vanas de sabiduría por medio de razonamientos humanos, razonamientos huecos que solamente conducen a la falsedad y por lo tanto a mayor incredulidad y perversión. Esta expresión se envanecieron en sus razonamientos.
incluye todo lo que el hombre especula en su mente y todos esos deseos cuando no tiene temor de Dios. Y Pablo sigue diciendo y sigue subiendo la temperatura. Esta es la respuesta de los hombres a la revelación de Dios. Envanecimiento del razonamiento. No glorifican a Dios, no le dan gracias, lo conocieron pero hacen estas cosas. Y ahora Pablo sigue diciendo ahí en este mismo verso: su necio corazón fue entenebrecido. El centro de nuestras decisiones, normalmente asociamos el corazón con emociones nada más. En la Biblia la palabra corazón está asociada al razonamiento, a la mente, a las emociones y a la voluntad. Y Pablo está diciendo: tu persona está entenebrecida. Su necio corazón fue entenebrecido. El centro de tus decisiones, el centro de tu actividad emotiva, intelectual, y el centro que toma las decisiones por ti está cubierta de oscuridad si tú no reconoces a Dios. Es lo que Pablo está diciendo. Y lo peor de todo es que no para ahí, continúa describiendo una corrupción progresiva. Primero Pablo dice: se rechaza la verdad, conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios. Luego se pierde la capacidad de reconocer esta verdad. El Antiguo Testamento dice: dijo el necio en su corazón, Salmo 53:1, no hay Dios. Y es interesante que la necedad no se define como falta de inteligencia. A veces creemos que un necio es porque no es inteligente. No, hay inteligentes que son necios. Porque la necedad no tiene que ver con la inteligencia, sino con la sabiduría. Y Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que la necedad no se define como falta de inteligencia, sino como un rechazo voluntario de la verdad de Dios. Así que cuando una cultura como la nuestra rechaza la verdad evidente, suceden muchas cosas. Los matrimonios son redefinidos. Ahora pueden casarse mujeres con mujeres y hombres con hombres, porque ya la verdad fue rechazada. Y de esto vamos a hablar más adelante en los siguientes domingos. Se redefine el matrimonio. En el principio creó Dios varón y hembra, pero ahora hembra con hembra se casa y varón con varón. Esto está fuera del orden y del diseño de Dios. Varón y hembras los creó para que se reprodujeran, se multiplicaran, llenaran la tierra. Qué terrible sería vivir en un mundo lleno de solo hombres. Bendito Dios que hizo a Eva. Bendito Dios por ustedes, las mujeres. Bendito sea Jehová, el Señor, por eso. Tampoco se emocionen tanto. Pero bendito Dios por los varones. Amén. Ese amén no me gustó. Bendito Dios por los varones. No, las mujeres no lo digan, que lo digan los varones. Con voz de macho varón masculino, por favor, no me avergüencen. Bendito Dios por los varones. Eso. Qué lindo, ¿no? Qué lindo que somos los varones, ¿verdad? Amén, varones. Cuando uno dice que no hay Dios, normaliza la mentira, legaliza la muerte como el tema del aborto, convierte la identidad en una opinión. Tú eres mujer
pero eso es producto de una construcción social. Tú puedes ser hombre. Todas estas cosas es por la lejanía que hay de la verdad. La razón se convierte meramente en emoción, y el ego, el yo, sustituye a Dios. Por cierto, ¿sabían que la palabra ego tiene que ver, es el pronombre personal yo? Cuando hablamos de ego, estamos hablando de uno mismo, de yo. Eso es ego, yo. Cuando decimos que no hay Dios, lo sustituimos por el yo. La tormenta que el mundo enfrenta no es la de un tornado como la del lunes. Es una tormenta profunda, moral y espiritualmente. Dios se manifestó, pero el hombre no ha querido buscar a Dios. Pues conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Pablo en estas palabras nos deja sin excusa. No hay excusa. Dios habló, Dios se reveló, Dios nos advirtió. El problema es que el corazón humano reaccionó con orgullo. La pregunta que la humanidad debería de hacerse no es ¿existe Dios? Esa no es la pregunta. Más bien la pregunta debería ser: ¿qué harás con Dios ahora que sabes que existe? ¿Qué harás con Él y con su verdad? Si hoy estás cansado, confundido, lejos, apático, temeroso, si estás en medio de una tormenta, no ignores la mayor advertencia. El mismo Dios que sostiene el universo también es quien sostiene tu vida. El mismo que provoca toda esa carga de fuerza para generar las tormentas, y el mismo que diseñó tu ADN es el mismo que quiere habitar dentro de ti. Así que esto es solo el preámbulo de lo que va a venir en los siguientes versos del 24 en adelante. Lo que viene de Romanos 24 y lo que Pablo viene a hablar no es acto para personas con problemas del corazón, porque Pablo va a presentar una radiografía espiritual difícil en donde muchos quizás se van a reflejar, pero eso será para la próxima vez. Por lo pronto, el Creador te llama, el Salvador te llama, el Redentor te busca. Ponte de pie.